Supercrack Estrella presenta. Filman un secuestro de dormitorio en Inglaterra. Imagina que así fue durante siglos la forma en la que Satanás consiguió las almas. Durante la noche se presenta en tu habitación, y te lleva, bajo las sábanas te escondes, pero esto no es problema para el diablo que controla la materia y la desmaterialización, te lleva a un mundo aparte, y te muestra todo lo que te ofrece si vendes tu alma al diablo, un mundo de dinero, felicidad, y liguria, pero no todos sucumben a la tentación, y vuelven a la materialización de sus camas habiendo resistido, pero otros, en cambio, no resistieron y cayeron y al volver tras sus sábanas ya no son la misma persona. ¿Y tú recuerdas ese momento? Personas que aseguran haber vivido una abducción nos dibujan su experiencia. Desde esa experiencia, siento que alguien me vigila todo el tiempo. Ufólogos del Birmingham UFO Group analizan un vídeo en el que una mujer desaparece de su cama por visitantes de dormitorio. Estas imágenes, obtenidas desde una cámara infrarroja en un dormitorio del condado Worcestershire, muestran por primera vez un supuesto proceso de abducción, según la investigación del Birmingham UFO Group, BUFOG, del Reino Unido. El fenómeno de los visitantes de dormitorio tiene patrones que se repiten en todos los casos y con muy pequeñas variantes. Seres de apariencia humanoide hacen acto de presencia en la habitación y, de forma poco clara, las víctimas son trasladadas a una estancia ovoide, de aspecto de quirófano, donde son reconocidos. Para los investigadores era un misterio saber cómo los abducidos eran transportados hasta la sala de reconocimientos, pero este vídeo sugiere que se volatilizan. Vayamos por partes. Una familia de Droitwich, un suburbio de Midlands, estaba siendo investigada por Dave O'Brien, del BUFOG, porque la mujer había sufrido 2 presuntas abducciones de alcoba en una semana de 2010. Instalaron una cámara infrarroja para chequear qué pasaba en la habitación. Varios días después de que la madre de esta familia tuviera vívidos recuerdos de una experiencia de secuestro, su marido trató de tranquilizarla y, en un esfuerzo por ayudarla a dormir, instaló una cámara de infrarrojos que monitorizar a la habitación. Se da la circunstancia de que su marido se gana la vida fabricando cámaras de seguridad. Aproximadamente 3 días después de que la cámara fuera instalada captó esta increíble secuencia. Las imágenes muestran a la mujer durmiendo debajo de las sábanas. Alrededor de las 3:30 de la madrugada la víctima empieza a arquear la espalda. Las sábanas de la cama se pliegan repentinamente hacia adentro y se vuelven increíblemente planas, como si la mujer se hubiera volatilizado por completo. Tras 13 minutos, aproximadamente, las sábanas se levantan como si un soplido de aire hubiera entrado debajo y cuando vuelven a caer, la mujer está nuevamente en la cama junto a su esposo. Cuentan los testigos que cuando se revisaron las imágenes de la cámara a la mañana no podían dar crédito. El padre de familia está a la izquierda del encuadre y la víctima a la derecha. La familia no pudo extraer el archivo de video de la cámara de infrarrojos porque no estaba destinado a este propósito. Para solucionar esto, conectaron la cámara a un monitor y luego grabaron la pantalla. Se cree que este metraje es genuino y no un engaño. La familia envió este video para ser analizado por la serie de televisión estadounidense Factor Faked. No pudieron recrear con éxito las imágenes sin el uso de artilugios ocultos. El video es uno de los muchos casos que investiga Dave O'Brien, quien considera que la mujer tuvo experiencias la mayor parte de su vida, pero como mucha gente las empujó al fondo de su mente. Los residentes de Worcestershire han reportado una amplia gama de fenómenos desconcertantes en los cielos sobre el condado a lo largo de los años. Los avistamientos provienen de varias fuentes, ya sean informes confidenciales del Ministerio de Defensa, MOD, o imágenes tomadas por lugareños atónitos. Algunos de los relatos aparentemente más inexplicables incluyen a una mujer de Droitwich desapareciendo de su cama y un objeto visto cayendo erráticamente en Worcester. Uno de esos avistamientos, informado en Worcester en agosto de 1997, indicó que un ovni del tamaño de un avión viajó por el cielo a gran velocidad. Al año siguiente, se vio un objeto negro con forma de oso de peluche que se movía rápidamente por el cielo sobre Beugley, Hereford y Worcester. Luego, en 2003, se informó que un globo de tipo helio del tamaño de una luna con luces azules y rojas se movió por el cielo en Worcester. Objeto flotante 2015. Saltando hacia adelante hasta 2015, tenemos algunas de las primeras evidencias en video de extraterrestres en Worcester. Filmado por Luke Gregg el domingo 15 de marzo, se podía ver un objeto flotante cerca de Worcester Woods. Gregg dijo en ese momento: "Soy muy escéptico cuando se trata de estas cosas, así que de ninguna manera pensé que era una nave extraterrestre o algo igualmente paranormal. Solo quería saber qué era realmente. Noté un objeto flotando en el cielo".
Al principio pensé que era una bandera o un pedazo de basura que se movía con el viento, luego de quedar atrapado en los cables de un poste de telégrafo. Stepane, 41. Vice. Hola Stepane. ¿Me puedes describir tu encuentro con los extraterrestres? Stepane. Fue el 24 de marzo de 2010, después de mi guardia nocturna en el hospital donde trabajo. Alrededor de las 4 am, iba conduciendo hacia la puerta de seguridad para ir a casa cuando un destello de luz me cegó. En una fracción de segundo, ya estaba en otro lugar, en una montaña al lado de un lago. De pronto, una nave espacial enorme apareció en el cielo. En ese momento, una luz todavía más brillante empezó a emanar del suelo. Es todo lo que recuerdo. Cuando desperté, estaba sentado en mi auto, pasando la puerta de seguridad. Salí y llegó un policía a decirme que me estaban buscando. Resulta que desaparecí por 3 días. No tengo idea de qué fue lo que pasó. ¿Viste extraterrestres? Creo que no. Pero en la montaña vi seres que parecían humanos, aunque no pude ver bien sus rostros. Mi teoría es que estas criaturas pueden manipular nuestra mente para hacernos creer otra cosa. ¿Esa abducción te dejó alguna marca física? Por 3 meses, tuve 3 puntos en mi mano derecha que formaban un triángulo que medía más o menos 2 centímetros. Durante la primera semana, la marca me ardía mucho, como una quemada. Desde esa experiencia, siento que alguien me vigila todo el tiempo. ¿Alguna vez te has preguntado a quién se le ocurrió la idea de que los extraterrestres de las películas deben parecerse un poquito a los humanos, solo que con cabeza enorme, ojos gigantes y cuerpo pegajoso? Yo sí y me molesta mucho. Si ya aceptaron la idea de vida extraterrestre, ¿por qué son tan flojos para imaginar su apariencia? Me caga. Pregunté en Google pero nunca obtuve una respuesta satisfactoria. Por eso decidí contactar a algunas personas que aseguran haber tenido un encuentro cercano del tercer tipo y les pedí que me dibujaran su experiencia. Esperaba que al menos uno dibujara un extraterrestre que no pareciera un sapo. Pero ninguno lo hizo. Queda en ustedes decidir si eso hace más creíble su experiencia o menos estúpido el concepto de extraterrestres humanoides. Lo hice, 56. Vice. ¿Me puedes describir la vez que derrataron los extraterrestres? Lo hice. Fue en 1997. En ese entonces tenía 37 años. Desperté a medianoche sin poder moverme. A mi derecha, había 2 extraterrestres pequeños. No sé cómo explicarlo pero no sentía miedo. Mi cuerpo se desprendió horizontalmente de la cama y levitó hacia la ventana, que estaba cerrada. En un abrir y cerrar de ojos, estaba en una mesa muy fría rodeada por los 2 extraterrestres pequeños y un tercero mucho más grande que estaba parado a mis pies. Su cuerpo se veía borroso pero recordé que lo había visto 20 años antes, en una pesadilla. Gracias a una terapia de regresión, me di cuenta de que ya me habían visitado antes, pero siempre creí que eran fantasmas en un sueño recurrente. ¿Qué te hicieron? Me inseminaron artificialmente y, cuando desperté en mi cama, supe que estaba embarazada. Era imposible porque tenía el DIU y mi divorcio estaba en proceso, pero programé una cita de emergencia con el ginecólogo y me confirmó que estaba embarazada. La noche antes del aborto, le pedí a Dios y a la Virgen que me ayudaran. Al día siguiente me sentía feliz otra vez y cancelé el aborto. ¿Qué crees que hicieron para embarazarte? Creo que tomaron semen de mi ex esposo y modificaron su ADN. Tengo 3 hijos y 2 de ellos fueron gracias a esta clase de encuentros. Los 2 son muy precoces. Nunca he sufrido durante las abducciones. Si estas criaturas quisieran dañarnos, ya nos habrían atacado. Emilie, 57. Vice. ¿Qué recuerdas de la abducción? Emilie. Tenía 17 años y mi novio se quedó esa noche en mi casa. Mi mamá nos dejó dormir en la sala esa noche, algo que mi papá jamás habría permitido, pero no estaba porque le tocó trabajar en el turno de la noche. Los 3 estuvimos platicando en la sala hasta tarde. Hubo un momento en el que empecé a oír un golpeteo, pero ni mi mamá ni mi novio lo escuchaban. Los 3 nos fuimos a dormir alrededor de las 12 am. El ruido se hizo más fuerte y luego se amortiguó. Mi novio no escuchó nada y se quedó dormido inmediatamente. Yo estaba aterrada. Parecía que el tiempo se había detenido. Cerré mis ojos y cuando los volví a abrir, vi varias criaturas pequeñas con capa alrededor de la cama. No pude ver sus rostros. ¿Y tu novio? Traté de despertarlo pero no funcionó. Salí corriendo de la sala y me fui directo a mi recámara. Unos minutos después, escuché que abrían la cerradura de la puerta. Ya eran las 7 am y mi papá venía regresando de su trabajo. Perdí casi 6 horas de mi vida.
No tengo idea de qué pasó entre que traté de despertar a mi novio y me fui corriendo a mi recámara. Eso lo más perturbador. ¿Qué hiciste al día siguiente? ¿Se lo contaste a alguien? Estaba tan enojada con mi novio por no haberse despertado que terminé con él y desde entonces no lo he visto. Pero el ruido no despertó a nadie y había mucha gente en la casa. Mi abuela, mi hermana, mi mamá, mi novio y yo. Tardé mucho en contárselo a alguien. Me sentía como un conejillo de indias, utilizada. La misteriosa desaparición de Jim Sullivan, el cantante abducido por extraterrestres. Grabó un disco dedicado a los ovnis en 1969, 6 años después se internó en el desierto de Nuevo México y no lo vieron más. Los ovnis han fascinado a los músicos de rock y uno de los acontecimientos más misteriosos de esta combinación fue lo que le pasó al cantante Jim Sullivan, sobre todo, en los aspectos que rodearon su abrupta desaparición cuando tenía 34 años. Jim Sullivan tiene una biografía para nada clara o lineal. En 1969, grabó su primer álbum UFO, siglas de Unidentified Flying Object, OVNI en inglés, acompañado por un destacado grupo de músicos de Los Ángeles. El material duró apenas 29 minutos y le bastó para, con los años, ser un disco de culto. Sin embargo, 6 años después, desilusionado por el fracaso de sus intentos musicales, Sullivan dejó California y quiso probar suerte en Nashville, pero nunca llegó a su destino. Se perdió en el desierto sin dejar rastros y nadie, hasta hoy, supo qué le sucedió. Jim Sullivan, un cantautor obsesionado con los ovnis. En 1969, Sullivan se había convertido en una celebridad en el Raft, un bar de Malibu, California. Entre sus fans estaba el actor Harry Dean Stanton y otros personajes del cine de Hollywood. Sullivan se llevaba muy bien con el ambiente del cine, incluso, apareció en un cameo en la película Busco mi destino, Easy Rider, de Dennis Hopper. El filme tenía una banda de sonido que incluía a Jimi Hendrix, Steppenwolf y The Byrds, entre otros. De sus sesiones en el Raft, un grupo de patrocinadores reconocieron su talento, y pusieron el dinero para grabar su primer disco, UFO, en el que Sullivan irradió toda la presencia extraterrestre en sus letras que, según el músico, eran fundamentales a la hora de componer. Los músicos que lo acompañaron en su primer disco eran miembros de la Wrecking Crew, que habían acompañado a los Beach Boys y a Simon y Garfunkel, entre otros grupos. En el disco UFO tocaron el teclista Don Randy, el baterista Earl Palmer y el bajista Jimmy Bond, quien también produjo y arregló el álbum de Sullivan. La vida de Jim Sullivan antes de llegar a la música. El cantautor escribió en 1970 acerca de sus duros comienzos. Dijo que era el 7º hijo de un granjero de Nebraska que llegó a la gran ciudad durante la Segunda Guerra Mundial. Sullivan contó también que decidió dedicarse a la música cuando me sentaba a escuchar a los grupos de blues que ensayaban en varias casas. Observaba a los guitarristas con atención y luego me iba a casa a practicar Okie Stomp de Clarence Gatemouth Brown hasta que me salían callos en las yemas de los dedos y en el cerebro. Además aseguró que fue a trabajar con algunos grupos de rock diferentes, la música se hacía cada vez más fuerte. Pasaron unos cuantos años, decidí mudarme a Los Ángeles y concentrarme en escribir y aquí estoy. Aunque el estilo de Sullivan ha sido comparado con los folk rockers como Gene Clark de los Beatles y Joe South, el disco UFO tuvo muy poco éxito. Durante los 6 años siguientes, Sullivan siguió actuando en el Raft y en otros clubes, pero su vida empezaba a desmoronarse. Sullivan creía que le habían robado parte de su música, se deprimió, atravesó una fuerte adicción al alcohol y en ese contexto tocó fondo. Esto llevó a Sullivan a hacer las valijas en 1975 y partir solo, en su Volkswagen Beetle, con el fin de encontrar trabajo en Nashville. Prometió a su mujer Carol, y a su hijo Chris, que se reunirían con él cuando ganara algo de dinero. Esa sería la última vez que su familia lo vio con vida. Tras los pasos de Jim Sullivan en el desierto, en 1998 un grupo de cineastas integrado por Jennifer Maas, Mel Slin y Max Sullivan, quien no tenía parentesco con el músico, intentó saber qué sucedió y recorrió Estados Unidos para seguir los pasos del cantante. Hablaron con sus amigos, compañeros de profesión y familiares. Los cineastas entrevistaron a los músicos Don Randy y Jimmy Bond, pero recordaban poco de Jim Sullivan. El productor ejecutivo del álbum original, Al Dobbs, tenía una colección de viejos contratos, la foto original de la portada del álbum UFO y una imagen del cantautor caminando por el desierto de California. La investigación de una de las historias más extrañas del rock llevó al equipo de cineastas a rodar en el desierto de Nuevo México.
En el blog Aquarium Drunkard cuentan que llegaron a un pequeño pueblo situado a 2 horas al este de Albuquerque por la ruta 66, se parecía más al Texas Hill Country que al vasto desierto que habíamos imaginado. El equipo de investigación periodística reconstruyó los últimos días del músico del siguiente modo. Jim Sullivan salió de Los Ángeles en su Volkswagen el mediodía del 4 de marzo de 1975. En las primeras horas de la mañana del 5 de marzo, fue detenido en las afueras de Santa Rosa por desviarse de la ruta y manejar en zigzag. Lo llevaron a la comisaría de la policía local para realizarle un test de alcoholemia, que superó sin problemas ya que, aparentemente, solo se habría quedado dormido al volante, agregaron los investigadores. Al salir de la comisaría Jim se registró en el motel La Mesa, pero los informes de la policía indicaron más tarde que no se había dormido en la cama de su habitación que estaba cerrada desde adentro. Por otra parte, el auto de Jim Sullivan fue hallado en las afueras de un rancho a 41 kilómetros del motel. A partir de este momento los relatos difieren sobre si Sullivan habló con los propietarios del rancho o con sus trabajadores. Cuando la policía encontró el coche de Jim estaba cerrado y el motor apagado, escribió Matt Sullivan en su investigación, se encontraron varias cosas en el auto, incluyendo la billetera de Jim, la guitarra, la ropa, las cintas, y algunos cassettes. La familia de Jim viajó para unirse a los grupos de búsqueda, pero todo el rastreo resultó estéril, nunca encontraron el cuerpo del cantante. El manager de Sullivan, Robert Buster Hinter, declaró más tarde que durante la madrugada de una larga noche estuvieron hablando acerca de qué harían si tuvieran que desaparecer. Jim dijo que se adentraría en el desierto y no volvería jamás, confesó Hinter. Estas palabras del manager junto a las letras del disco UFO, que estaba plagado de referencias a los ovnis y al desierto, llevaron a muchos seguidores a cristalizar una hipótesis como única explicación posible del misterio: la abducción extraterrestre. El legado de Jim Sullivan, el cantautor que habría sido abducido por seres de otros planetas. Para la investigadora Jennifer Maas, hay un legado más importante que la extraña casualidad de la desaparición de Jim Sullivan. Su gran disco UFO publicado en 1969. Su voz tiene un sonido curtido que va de la música country al rock. Los arreglos musicales de UFO son excelentes, pero también oscuros e inquietantes porque, finalmente, sus canciones están llenas de desesperación, escribió Matt Sullivan. Y Maas deslizó una hipótesis acerca de su desaparición. Hay algo en sus letras que es increíblemente misterioso. Uno de los amigos de Jim señaló que se había dejado la guitarra en el coche. Si Jim iba a desaparecer, eso sería lo único que se habría llevado, porque donde quiera que estuviese en el mundo, siempre podría pararse en una esquina y ganarse unos dólares tocando su música. De hecho, en una de sus pocas entrevistas publicadas, Jim Sullivan declaró: "Toda mi vida está dedicada a la guitarra. Espero que el oyente de mis canciones reciba tanto placer escuchando mi música como el que siento cuando la produzco". Un motel en la ruta 66. Donde fue visto por última vez Jim Sullivan antes de perderse para siempre en el desierto. El extraño caso del chico desaparecido en Brasil que dejó 14 tomos escritos en un lenguaje desconocido. Una imagen del filósofo Giordano Bruno y 14 libros de símbolos extraños ocupaban el lugar de los muebles del muchacho. En enero de 1914, el escritor y periodista estadounidense, que estaba cubriendo la Revolución Mexicana, desapareció sin dejar rastros. Desde entonces, historiadores, periodistas y admiradores intentaron descifrar qué sucedió con él. Esta nota reproduce todas las teorías. Ambrose Bierce, escritor, periodista, desapareció un día de enero de 1914, no se sabe con exactitud qué día, ni las razones, tampoco dónde sucedió, ni siquiera a qué lugar del planeta sus admiradores, que son muchos, pueden llevar una flor a su tumba. Bierce desapareció. Y alrededor de esos, sus últimos días, surgieron muchas teorías, incontable cantidad de investigadores, de buscadores, de fanáticos, salieron tras su rastro, algunos llegaron hasta a crear una literatura paralela sobre los acontecimientos finales, otros solo encontraron desazón. Aunque quizá su obra más reconocida sea Diccionario del Diablo, una recopilación de textos satíricos publicados en fragmentos en diferentes periódicos durante más de 20 años de 1881 a 1906, es que Bierce, quien residió en San Francisco por 3 décadas, fue uno de los puntales junto a Jack London de la cadena de periódicos de William Randolph Hearst, hombre a quien detestaba. Ambrose Bierce y la calavera de cristal. Bierce nunca fue un autor relacionado a lo sobrenatural, aunque aborde la temática en ¿Puede ocurrir esto? 1893.
Allí, relata 3 historias de desapariciones misteriosas, siendo la más conocida la centrada en el investigador alemán Maximilian Ern, quien escribió el libro Disappearance and Theory of, donde aseguraba que muchas de las evanescencias de personas en ese entonces se debían a excursiones interdimensionales accidentales, tal como cita un artículo de The New York Times de 1884, que Bierce cita y usa como fuente para desarrollar una sátira sobre la teoría de los desaparecidos de la geometría no euclidiana. Bierce recopiló historias que le sirvieron como disparadores, aunque no estaba enfocado en crear ficción pura sobre el tópico. Sin embargo, que haya indagado en este tipo de género fue un elemento para que su desaparición tuviese también una hipótesis sobrenatural. Una historias con ribetes de Indiana Jones. En Ambrose Bierce, F. A. Mitchell Hedges, and the Crystal Skull, 1973, el autor de corte ocultista Sibley S. Morrill propone una teoría que llegó hasta a replicarse en el programa de televisión Alienígenas Ancestrales, del History Channel. De acuerdo a Morrill, durante su viaje a México Bierce conoció a Frederica Mitchell Hedges, un aventurero, arqueólogo y escritor inglés, quien en 1927 aseguró haber descubierto, junto a su hija Ana, una calavera de cristal en las ruinas mayas de Lubantún, en la actual Belice. En sus escritos, Mitchell Hedges aseguró que Villa lo había capturado y hasta forzado a trabajar como espía y que salvó su vida por ser británico. Sin embargo, no existen bibliografía ni testimonios que puedan sostener la historia de Mitchell Hedges, ni textos del explorador nombrando a Bierce. Pero para Morrill, quizá, eso no significaba nada y hasta aseguró que Bierce estaba trabajando para la inteligencia de Estados Unidos y participaba de la revolución solo para espiar a Villa. Morrill, además, sostiene que Mitchell Hedges mintió con respecto a la fecha del descubrimiento de la calavera de cristal y el hallazgo en realidad se habría realizado en 1913, por lo que tenía la reliquia a la que se le atribuyen poderes sobrenaturales cuando luchó codo a codo con Bierce en favor de Villa. Luego de participar en la guerra, ambos realizaron expediciones y mientras excavaban en una cueva en Centroamérica, llevando el cráneo consigo seres de otro mundo, entraron en contacto y transportaron a Bierce hacia otra dimensión. Un pueblo del norte de Inglaterra en el Reino Unido es el más reciente lugar en el que se ha reportado un ruido de vibraciones que ya es conocido como el zumbido. ¿Por qué tanto misterio? Según los vecinos que lo sufren, es como si alguien hubiera aparcado junto a la casa y dejara el motor encendido. El zumbido es un misterioso sonido de baja frecuencia que ha sido reportado en Gran Bretaña, Norteamérica y Australia en las últimas 4 décadas. Las explicaciones son muchas, desde una granja o las máquinas de una fábrica a las inevitables teorías de la conspiración que apuntan a cosas como platillos voladores. Lo cierto es que sigue sin saberse de dónde viene el zumbido. Woodland, un pueblo del condado de Durham, es el último en caer víctima del ruido. Algunos residentes han denunciado que oyen una vibración como de electricidad o del motor de un auto que no termina de irse. Estarían abriendo puertas al más allá. Fenómeno internacional. Suena como una línea eléctrica de alta tensión, con ese constante murmullo, le dijo a la BBC Kevin File, de 53 años. Según File, él y su mujer lo pueden oír desde la cama, en la planta baja de su casa y por fuera, en el jardín. Pero algunos vecinos no perciben nada. La tesis de este instalador de baños es que puede tener algo que ver con una mina en desuso bajo su jardín. Las autoridades locales dijeron que planean enviar a alguien con equipos adecuados para investigar. Pero ya hay teorías descabelladas sobre ovnis, y según File, su propia hija, aficionada a cazafantasmas, no ha descartado la posibilidad de que se trate de una mina encantada. A diferencia de algunos de sus vecinos, File no está preocupado. Esto ha estado pasando por todo el mundo durante décadas. Lo que sea que haya ahí, no hace daño. Otro vecino habló del interés que el asunto ha despertado en medios de todo el mundo. El zumbido es ya un fenómeno internacional. La playa del barrio de Bondi en Sydney, Australia, lo vivió hace 2 años. Un residente le dijo al diario Sunday Telegraph de Australia, en aquel entonces, está volviendo a la gente loca, lo único que puedes hacer es poner música para bloquearlo. Hay quien enciende el ventilador. Jacobo Greenberg, el científico mexicano que halló el vínculo entre la ciencia y lo paranormal. El neurocientífico Jacobo Greenberg recuperó la esencia del misticismo mexicano desde la mirada aguda y crítica de la ciencia, arriesgando su carrera y su credibilidad. Partió de la necesidad de desenmascarar a charlatanes mediante el rigor científico y poco a poco fue encontrando un hilo rojo que,
lejos de desmentir estos fenómenos paranormales, los reafirmaba a través de posibles conexiones entre estos y el cerebro. El científico mexicano que estudiaba los fenómenos paranormales y desapareció hace casi 30 años. El neurofisiólogo mexicano pasó a la historia por sus investigaciones en temas poco comunes. 28 años después, las teorías sobre su paradero siguen vigentes. El científico mexicano Jacobo Greenberg siempre manifestó su interés por la conexión entre el chamanismo, la telepatía y la ciencia. Sin embargo, pasó a la historia por su misteriosa desaparición, hace casi 3 décadas. Hasta el día de hoy, no se tiene la certeza de qué le ocurrió, pero sus investigaciones causan intriga y alimentan diferentes teorías conspirativas. El mismo año que él desapareció, se dice que se le pudo ver con los hombres de negro en un avión en Estados Unidos. Ese mismo año y también en Estados Unidos desapareció la hija de Albano y Lenia, desaparecida hace 30 años. Jacobo Greenberg, investigador de la telepatía y el chamanismo utilizando el método científico, es protagonista del documental del director Ida Cuellar que estrena hoy el Centro Cultural Universitario, CU, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP, basado en su misteriosa desaparición ocurrida el 8 de diciembre de 1994. El misterio de Gloria Ramírez, la mujer que al morir intoxicó a médicos y enfermeras ocurrió también en este año 1994. Puede que Gloria Ramírez estuviera abducida, y se activó un mecanismo de defensa para no dejar pruebas que pudieran ser recogidas por los médicos, de la presencia extraterrestre. Hay situaciones que ni siquiera la ciencia puede explicar, puede parecer un chiste o una frase popularmente conocida, pero el caso de Gloria Ramírez es el de la verdadera mujer tóxica. En 1994, Gloria padecía de una enfermedad terminal y tuvo que ingresar de urgencia al hospital por una dificultad respiratoria. Lamentablemente falleció a las pocas horas con tan solo 31 años de edad y luego de su muerte sucedió algo increíble. Los médicos que atendieron a Toxic Lady tuvieron que abandonar el lugar con mareos y picazón. El cuerpo de la mujer, de alguna manera inexplicable, parecía estar contaminado. Julie Gorchinsky, una enfermera que asistió a Gloria, pasó casi 2 semanas en cuidados intensivos debido a este inexplicable suceso. La historia de la mujer tóxica sirvió de inspiración para un capítulo de la serie Grey's Anatomy y también fue expuesta en un segmento de un programa en Discovery Communications. El caso de Ramírez fue único en la historia de la medicina y existen algunas teorías al respecto. El inicio del fin. El 19 de febrero de 1994 en California, Estados Unidos, Gloria Ramírez ingresó de urgencia en el Hospital General de Riverside. La mujer, oriunda de México, padecía pulsaciones muy elevadas y tensión arterial extremadamente baja, además de una insuficiencia respiratoria grave. La mujer padecía cáncer cervical y en el hospital intentaron estabilizarla, le dieron 3 ansiolíticos y después un antiarrítmico para calmar los latidos de su corazón. Paralelamente, se le bombeó aire a través de una vejiga de goma para intentar compensar la insuficiencia respiratoria. Cuando le suministraron la medicación a Gloria, los médicos que la atendieron notaron un brillo aceitoso que cubrió el cuerpo de la mujer y algunos sintieron un olor intenso, similar al ajo. Una enfermera trató de extraer sangre del brazo de Ramírez, y sintió un olor parecido al amoníaco proveniente del tubo. Julie Gorchinsky, una médica residente, se percató de un detalle particular. Había partículas grandes que flotaban en la sangre de la mujer. Debido al fuerte el cóctel de olores, 3 médicos se desmayaron por presunta intoxicación. Los médicos optaron por la última opción para salvar a Gloria, el desfibrilador. Lamentablemente, este método de reanimación tampoco funcionó y la mujer terminó falleciendo, según informó Univision. Lo curioso del caso es que 23 personas se enfermaron a consecuencia del olor tóxico que emanaba el cuerpo de Gloria Ramírez, 5 de las cuales tuvieron que permanecer en observación. Julie Gorchinsky se llevó la peor parte con una serie de convulsiones que terminaron debilitándola. También enfermó de pancreatitis y osteonecrosis en las rodillas. A causa de esto, la mujer tuvo que caminar con muletas durante meses. El Hospital General de Riverside tuvo que declararse en estado de emergencia interna. El lugar donde ocurrió esto en Riverside es un lugar extraño. El misterio detrás de la ola de crímenes en 312 Riverside Drive. Durante años, la policía ha recibido miles de llamadas al 911 informando peleas, asesinatos, bombas y tomas de rehenes en la misma dirección. Pero los oficiales nunca encuentran víctimas ni hacen arrestos. ¿Por qué?
La pregunta. Alcanzado el punto final de una historia con segundas lecturas es el momento para el planteamiento personal delante de una cerveza y con un eco del pasado repartiendo sus quejas con una guitarra por los altavoces, pactar con el diablo. Yo creo que todos lo hacemos de una forma u otra. Lo más parecido que tenemos al alma es nuestro tiempo libre, lo que dedicamos a nuestros hijos, o a escribir mi caso, o a cosas que verdaderamente nos gustan. Y lo más parecido al diablo que puede encontrarse el dinero. El tiempo libre al final es lo que intercambiamos por ese dinero. No sé yo hasta qué punto estamos pactando con el diablo día sí y día también. ¿Hizo Niccolò Paganini un pacto con el diablo? Los movimientos imposibles de su mágica mano izquierda y un físico muy castigado hicieron que creciese la leyenda en torno a su figura, incluida la de un trato de su madre con el mismísimo demonio. La sonata del diablo fruto de un pacto demoníaco. En el caso de Niccolò Paganini, cuenta la leyenda que el diablo le ofreció a cambio de su alma una habilidad extraordinaria como violinista. En realidad, esa maestría con el instrumento era fruto de una enfermedad conocida como síndrome de Marfan. La sonata que hoy nos ocupa fue compuesta por otro músico insigne, Giuseppe Tartini, en 1713. La particularidad de esta pieza, conocida también como el Trino del Diablo, fue expuesta por el propio Tartini. El músico soñó que pactaba con el diablo y componía una sonata inmejorable. Al despertar compuso una pieza que, a pesar de decir él mismo que no era tan extraordinaria como la del sueño, es la mejor de toda su obra. Muestran al Niccolò Paganini, durmiendo debajo de las sábanas. Alrededor de las 3:30 de la madrugada la víctima empieza a arquear la espalda. Las sábanas de la cama se pliegan repentinamente hacia adentro y se vuelven increíblemente planas, como si Niccolò Paganini se hubiera volatilizado por completo. Tras 13 minutos, aproximadamente, las sábanas se levantan como si un soplido de aire hubiera entrado debajo y cuando vuelven a caer, Niccolò Paganini está nuevamente en la cama junto a su violín. Imagina que así fue durante siglos la forma en la que Satanás consiguió las almas. Durante la noche se presenta en tu habitación, y te lleva, bajo las sábanas te escondes, pero esto no es problema para el diablo que controla la materia y la desmaterialización, te lleva a un mundo aparte, y te muestra todo lo que te ofrece si vendes tu alma al diablo, un mundo de dinero, felicidad, y liguria, pero no todos sucumben a la tentación, y vuelven a la materialización de sus camas habiendo resistido, pero otros, en cambio, no resistieron y cayeron y al volver tras sus sábanas ya no son la misma persona. ¿Y tú recuerdas ese momento? Es de noche, noto una presencia en el sillón de mi habitación, salta sobre mí, es tu turno, te tenía ganas, me dice el hombre de la capucha, quiero moverme, pero no puedo, me resisto, mientras pienso si es una pesadilla, pero, joder no es una pesadilla, sobrevuelo el mundo sobrenatural, me muestra el futuro, todo esto será tuyo, y solo te pido que vendas tu alma, que te arrodilles ante mí, pero me resisto, porque no confío en él, y lucho con todas mis fuerzas, mientras me grita, ¿por qué te resiste, si solo eres un pobre hombre, ni siquiera tienes el talento de otros a los que ofrecí la gloria, pero me resisto y vuelvo a la habitación, victorioso, mientras un gruñido feroz retumba por todas partes. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.